y nos hacemos la gran pregunta. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Seguimos en Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Un montón de mensajes, mándennos porque después le vamos a estar leyendo a nuestros invitados para transmitirles también sus aportes, sus preguntas, sus críticas. 11 3200 0530. Antes de irnos a la tanda, hablamos de lo que pasa en las villas de nuestra ciudad, ¿no? Y la gran diferencia también, digo, ustedes saben, esta radio es muy federal, se está escuchando. Hoy nos aporteñizamos un poco, pero vamos a tratar de hablar de la ciudad de nuestro país en general, que tiene que ver con la gran diferencia entre las villas que están en el sur de la ciudad y las villas que están en el norte de la ciudad, y la gran diferencia en los procesos de urbanización. ¿Qué pasa hoy? Es difícil construir una radiografía general, pero ¿qué pasa hoy en las villas de la ciudad? Bueno, en las villas de la ciudad hay 4 villas que tienen leyes de urbanización. Que son la 31. La 31, la 20, Rodrigo Bueno y Fraga. Bien, el playón de Chacarita. Exacto, que arrancaron las leyes son de entre 2016 y 2018. Se iniciaron procesos, por supuesto ninguno, con distintos grados de avance, ninguno concluido. Son, por supuesto, también procesos muy difíciles, muy largos. Básicamente, el cuestionamiento el cuestionamiento que se le hace desde algunos sectores a los procesos es ¿por qué se eligió urbanizar esas villas? ¿Por qué se urbaniza la 20 y no la Oculta? ¿Por qué se urbaniza la 31 y no la 1114? Y en general, esos procesos estuvieron vinculados a otros procesos de mercantilización de la tierra, de valorización de la tierra. Entonces, nos podemos preguntar, ¿es casualidad que se urbanizara la villa o se impulsara la urbanización de la Villa 20 a la par de la ciudad deportiva, no me sale el nombre? Sí, la Villa Olímpica. La Villa Olímpica, que el playón de Chacarita a la par de la elevación del ferrocarril. Todos estos procesos nos dan alguna pista de que lo que hay es una intención de poner en valor esas tierras, de ponerlas en el mercado. Y nos preguntamos qué pasa con los habitantes de la villa en ese contexto, ¿no? Totalmente, y además la valorización del suelo urbano, ¿no? No es casual que en el norte de la ciudad de Buenos Aires, salvo yo creo que la Carbonilla, no hay casi villas que no tengan procesos de urbanización. Se fueron dando... Hay dos, en el norte, el norte es la 31, Fraga, sí, que sí es centro-norte, y la Carbonilla, que quedó la Carbonilla en el barrio de La Paternal. En su momento, recuerdo cuando recién asumía Mauricio Macri, su ministro era Chahín. Y Chahín decía, en la ciudad hay 2 fuentes de suelo para los emprendimientos inmobiliarios. Uno son los playones ferroviarios, ¿no?, que se fueron rematando en estos últimos 15 años. Y la segunda es el suelo de las villas, ¿no? Ellos veían como reserva de suelo de la ciudad para emprendimientos inmobiliarios las villas, ¿no? Y lo cual explica, en cierta forma, la tipología de urbanización y qué villas fueron elegidas. De Cacciatore esta parte ha sido la mirada de buena parte del establishment oligárquico de la ciudad también. Sí, exactamente. Y yo creo que lo importante es también no solamente enfocar... A ver, ¿qué hizo el gobierno del PRO cuando comenzó el proceso de urbanización de villas? La única política de vivienda que tenía fue únicamente reurbanizar esos 5 barrios, ¿no?, barrios populares. Abandonó cualquier política de vivienda para el resto de la población y para la ciudad. Y eso ha generado una cuestión de la ciudad se fue transformando muy expulsiva, ¿no?, tanto por cuestiones macroeconómicas como por cuestiones de la ciudad. Y esa decisión de la ciudad, una fue instalar a Buenos Aires para una ciudad para los turistas o una ciudad global para el turismo a escala global, ¿no? Y eso ha generado toda la transformación de las políticas urbanas no orientadas a sostener la residencia de habitantes. Entonces, ¿para qué vas a generar política de vivienda para residentes si lo que necesitas es política de vivienda, en cierta forma, para turistas, ¿no? Y modificó el código de edificación, permitió viviendas más chicas, la refuncionalización de microcentros justamente para viviendas para turistas o personas solas, no para familias. Entonces, la ciudad de Buenos Aires fue generando un proceso de expulsión, sumado a eso a la crisis económica, donde las villas que no fueron tocadas por la urbanización están sufriendo un proceso de densificación demográfica brutal.
Y los macizos históricos de los barrios populares que comenzaron los procesos de urbanización tienen inquilinatos fenomenales, ¿no? Sí, subalquileres en Villa. Subalquileres en Villa, donde por una habitación de 12 metros cuadrados estás pagando 400.000 pesos. Una locura. Una locura, ¿no? Más allá de toda la población que está dejando la ciudad de Buenos Aires justamente por la imposibilidad de poder alquilar o vivir acá. Y te sumo algo más, ahora estamos caros en dólares, ¿no? Pero hasta hace muy poco el fenómeno era la Airbnbización de la ciudad, ¿no? La expulsión, etapa superior de la gentrificación, ¿no? La expulsión de los habitantes originarios, no para que vengan los chetos de otros barrios, sino para que vengan los chetos de otros países, o no sé si los chetos, gente de otros países que lo podía pagar en dólares. Pero durante la tanda, Federico abrió un tema y le dije, esperá, vieja, lo vas a contar al aire porque me interesa. Que tiene que ver, lo voy a titular así, con la muerte del subte. ¿Estamos camino a la muerte del subte tal como lo conocimos? No diría que estamos camino a la muerte, pero o sí, está en terapia intensiva. Está en un problema severo porque vos tenés una red que está diagramada de manera radial hacia el microcentro de la ciudad, que era donde históricamente se daba la demanda de viajes y los movimientos. Y hoy no está ocurriendo eso. Hoy el subte está varía el mes, pero está entre 20 y 23% por debajo de la demanda prepandemia en cantidad de pasajeros. 20% menos de gente que viaja en subte. Sí, exactamente, de lo que viajaba antes de la pandemia. Esto es un fenómeno que pasó internacionalmente en Nueva York, uno de los principales zonas más perjudicadas es la zona de Wall Street y todo el downtown, y están viendo qué hacer con eso. En Buenos Aires pasó algo parecido, digamos, ya ha pasado en distintas ciudades del mundo que los microcentros históricos murieron. Hay un antecedente histórico en Latinoamérica que es México, el DF, tenía su red de subte orientada al centro histórico, el centro financiero se movió y la red se quedó sin pasajeros y tuvieron que ir migrándola hacia donde estaba la nueva demanda. Yo creo que algo parecido va a haber que hacer en Buenos Aires. Ahora se puede hacer de distintas maneras. Lo que yo creo que hay que hacer es incluir a los barrios a donde hoy no llega el subte, hacer que lleguen. Hay un debate importante ahí. Bueno, la línea F es un debate. Yo creo que la línea F, en vez de haberla llevado para donde la van a llevar, debería haber continuado por Entre Ríos hasta Estación Buenos Aires. Ahí tocas un montón de cosas aparte, porque no solo le das un nuevo modo de transporte a un barrio que urbanizaste, a un barrio que creaste hace poco, que es para sectores medios bajos, que aparte le das a Huracán y a Barraca Central, que son los clubes de la ciudad, un modo masivo de transporte. Si vos aparte eso lo hubiese llevado por Iriarte directamente hasta abajo de la autopista prácticamente, lo dejás ya perfilado para que eso algún día llegue a Avellaneda. Bien. Porque vos también tenés que empezar a pensar la metropolitanización del subte, no solo como un servicio que queda acotado a lo que es la geografía de la ciudad de Buenos Aires. No pasa en ningún lugar del mundo que el subte se queda solo en la ciudad o en la corona central, que es lo que representa la ciudad de Buenos Aires. Vos te doy un ejemplo muy claro. El primer lugar donde lo tendrías que llevar es Avellaneda. Todo el corredor Mitre hoy, que no es tomado por el Roca, el de Avenida Mitre, es un corredor con una alta demanda que te potencialmente ahí reclama, vecina de Avellaneda que quiere subte en Avellaneda. Que potencialmente podría ser cubierta por el subte, y aparte tenés eventos masivos todos los fines de semana. Dos de los 5 equipos más grandes del país, que son Independiente y Racing, juegan una vez por semana como mínimo en Avellaneda. Tendrías 35, 45, 55 mil personas saliendo, utilizando potencialmente ese servicio. Y eso lo puedes pensar hacia zona norte, lo puedes pensar hacia zona oeste. O sea, hay que empezar a pensar el transporte, o por lo menos la red de subte, su ampliación, porque por una cuestión de debate teórico sobre la ampliamos, no la ampliamos, cuántos kilómetros tiene Santiago, cuántos kilómetros tiene San Pablo, cuántos tiene Buenos Aires. La red como está hoy está estancada y se muere. No va a servir en el futuro, porque está orientada hacia un lugar donde la gente ya no va. Y sobre todo porque también cambiaron eso que decías, las demandas, ¿no? También existe mucho el home office, capaz que las personas que se van alejando del centro van buscando vidas, otras vidas, mayores espacios verdes. El centro no se caracteriza por tener muchos espacios verdes, y eso pasa en los barrios, que también cuesta encontrar una plaza
donde llevar a las infancias, donde tomarse un mate. Es bastante difícil, por eso se concentra tanta gente los fines de semana en Parque Centenario, ¿no? Porque no hay otros parques en la ciudad, o sea, o por lo menos en esa zona que tenga esas características, ¿no? Que sea grande, que tenga otra arboleda. Es bastante difícil encontrar espacios verdes, ¿no? Es uno de los grandes problemas de muchas ciudades de la Argentina, ni que hablar del AMBA, ¿no? Siempre hablamos que la ciudad de Buenos Aires tiene muy pocos indicadores, digamos, tiene malos indicadores de espacios verdes, pero el AMBA es un desastre con respecto a espacios verdes. Y estamos haciendo totalmente lo contrario, ¿no? En vez de ver cualquier resquicio de tierra pública o privada que podía ser pequeñas plazas o una plaza más grande o reserva natural o micro reservas naturales urbanas, la estamos vendiendo, ¿no? Estamos haciendo un contrasentido absoluto que no se replica en ninguna parte del mundo. Es más, dentro de poco, la ciudad de Buenos Aires tuvo una planificación que es construir parque metropolitano, ¿no? Pensando en área metropolitana. Uno de los pulmones más grandes será el Parque 3 de Febrero, en la zona norte, y el Parque Almirante Brown, en la zona sur, que llegó a tener 1.000 hectáreas, ¿no? Pensadas para espacios verdes. Las distintas gestiones fueron fragmentando, sacándole pedazos, y llegamos a la gestión de PRO, donde empezó a exterminar los grandes parques del sur. Y ahora dentro de poco se van a vender en el mes de diciembre 8 hectáreas, 8 manzanas de lo que era el parque de la ciudad. No estamos vendiendo hectáreas de parques públicos. Digo, yo creo que no tomamos dimensión del desastre, el delirio que esta gestión está haciendo. Y no solamente lo va a vender, sino que lo va a vender en bloque. Es decir, va a crear un tratamiento urbano. El 18 de diciembre vamos a tener un nuevo tratamiento urbano en la ciudad de Buenos Aires porque un comprador se va a hacer con 8 hectáreas de la ciudad. Wow. Para completar, ¿no?, el delirio. Pero bueno, tenemos falencias de esa infraestructura verde, tanto de arbolado público como de espacios verdes. Se fueron generando distintas iniciativas, aprobaron leyes en la legislatura. Por ejemplo, el Código Urbanístico establece que tenemos que tener un espacio verde a 400 metros de distancia de cualquier vivienda de la ciudad. Eso pasó en 2018. De 2018 hasta ahora no hay ninguna planificación para lograr eso. Y cuando te meten en una plaza, te meten estas falsas plazas en lo que era un inmueble, ¿no? Demuelen un inmueble y te meten en una plaza gris que tenés que encontrar un árbol con microscopio. Che, quiero leerles algunos de los mensajes porque hay muchos, por lo menos para no fallarles a quienes están del otro lado. Claudia de San Clemente que dice, qué buen comienzo, Yair y compañera, que no me acuerdo el nombre, Belén del Huerto, por favor. Les envío el mismo mensaje que le mandé a Sandra, muy bueno lo de la ciudad del futuro y lo del machismo no tiene límite, sos mujer y sos violable para las bestias. Dice, hola hermosos del Grito del Sur, Diego de Corrientes nos escribe, ya que van a hablar de Soran, podrían decir que la ciudad de Buenos Aires, Miriam, la Cele y toda la izquierda viene proponiendo lo que este muchacho hace allá, pero hace años. Con el presupuesto que tiene esa ciudad es recontra posible tocándole el culo a los poderosos, pero bueno, son mujeres y zurdas, reciben macartismo por todos lados. Aguante el Grito del Sur, abrazo a todos, nos dice Diego. Acá nos dicen, en esa premisa para pensar la ciudad del futuro, no olvidemos la perspectiva de género como eje de la justicia social, espacio para las mujeres, ciudad que piense las diversidades. Abrazos, Julieta. Vayan tomando nota de los temas que van saliendo, después respondemos. Mario de Mataderos dice, buenas noches, Yair, Belu y Gaby. Gaby hoy lo tenemos de licencia. ¿Cómo se piensa una ciudad futura teniendo en cuenta los antiestados que nos gobiernan, que solo piensan en aplicar su plan de negocios, planificar a largo plazo el transporte, servicios, urbanismo? Lo que le sirve al pueblo es negocio para estos. Le pregunto a un arquitecto frustrado que abandonó arquitectura en tercer año, cuando en Estructuras 2 le pidieron que el impacto de las estructuras de los edificios que producen los aviones al cruzar la barrera del sonido. Mario de Matadero, jodido el tema, Mario, Qué lujo de invitados, como para escucharlos una hora cada uno. La política aprovecha estos conocimientos, los aprovecha para construir propuesta, pregunta Silvia desde Luján. Rubén Lubovich dice, hola Yair y compañía, no sé por qué a Buenos Aires le dicen la Reina del Plata. La verdadera Reina del Plata es Montevideo, cuyas costas y playas conforman una parte del paisaje de la ciudad. Buenos Aires es una ciudad que reniega del río, dándole la espalda, y acá se meten con 10 temas más. No vamos a llegar con todo lo del chat, pero bueno, hablan sobre el entubamiento de los trenes, sobre el soterramiento del Sarmiento, hablan sobre el espacio verde, el espacio público. Hace más de 70 años la ciudad de Buenos Aires tiene 2.900.000 personas, pero el crecimiento edilicio es especulación y lavado. Bueno, mucha gente, La Cañada, Maxi Taibi del Resaltador nos recuerda que el río cordobés se llama La Cañada. Maxi es quien nos hizo conocer ese
Río, así que le mando un abrazo muy grande. Bueno, se abrieron 1000 temas, levanten la mano y escojan uno. Retomo brevemente lo de transporte. 2 temas pensando en lo metropolitano y después quiero ir a lo ferroviario. En lo metropolitano, una característica muy mala que tiene hoy Buenos Aires es que es una de las pocas capitales, si no la única, del G20, por darte un ejemplo, de países del G20, que no tiene conectados sus aeropuertos con modos guiados. La única manera de llegar al aeropuerto que tenés es en auto particular o en un colectivo, en el caso de Aeroparque, colectivos que no tienen su frecuencia adaptada a las necesidades del aeropuerto, y en el caso de Ezeiza te tomas un colectivo que es... Tómate el 8 a Ezeiza y te deseo mucha suerte. Tenés que tener mucha suerte y mucha paciencia, por decirlo de una manera diplomática. Eso por un lado. Por lo cual ahí una oportunidad es pensar una red metropolitana tranviaria que alimente esos aeropuertos y que conecte con la red de subte y que tenga una integración tarifaria que te permita mejorar la conectividad de esos aeropuertos para que la gente pueda llegar y no esté presa de o el servicio de lo que era históricamente Remis, ahora la SAP, Uber, Cabify, Didi, o la mala frecuencia de los colectivos. Y después respecto de lo que es el ferrocarril, hay un debate muy grande sobre el ferrocarril. El ferrocarril hay que hacer la autocrítica de que fue mal gestionado durante los últimos años, salvo el lapso de los 2000 desde 11 hasta 2015. Florencio Randazzo, ¿volvete, perdonamos? No, pero ha sido un periodo donde se gestionó con cierta planificación y cierta vocación de desarrollar la red como no había ocurrido en los 30 años anteriores. Ahora, volver al ferrocarril de 1948, 1945 que llevaba a cada pueblo no va a ocurrir, no existe en ningún lugar del mundo. Lo que yo sí creo que tenemos que hacer los argentinos, primero recuperar la autoestima. Parece que en Argentina nada se puede hacer y todo sale mal, nos convencieron de eso no es real. Y tomar los ejemplos del mundo. Y yo creo que en la corona troncal o el corredor troncal que tiene la Argentina de movilidad, que va el centro está en Buenos Aires y se extiende hacia el sur, hacia Mar del Plata, y hacia el centro norte, Rosario, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, La Banda, ese corredor, sobre todo entre Mar del Plata y Córdoba, deberíamos proyectar que el ferrocarril avance hacia la alta velocidad. Primero porque es un servicio que es mucho más eficiente, tiene muchas más externalidades positivas que los modos convencionales, tiene más cooptación de mercado, le come hasta el 80% del mercado al sector aerocomercial, a los aviones, que son uno de los modos más contaminantes, ¿no? Hoy en el mundo. Hablamos de los vuelos de cabotaje, no los vuelos intercontinentales. Y aparte de todo eso, es un salto al futuro. Yo creo que uno de los debates que tiene que tener lo que nos denominamos dentro del campo nacional y popular, peronismo, o cada una de los sectores que lo integran, es cómo volver a transmitir futuro y modernidad, no una añorancia permanente al pasado. En el caso del ferrocarril tiene que ver con eso, y aparte hay una oportunidad industrial, de desarrollo industrial, porque el mundo va hacia en ferrocarril de pasajeros, va hacia la alta velocidad en larga distancia, no va en sentido contrario. El mundo, Brasil está analizando construir una alta velocidad Río-San Pablo. Perú está analizando construir una alta velocidad Lima-Ica. Chile no lo pudo hacer por las características de su territorio. Estados Unidos acaba de transformar en alta velocidad el corredor Washington, Nueva York, Boston. Florida, Miami, Orlando acaba de inaugurar un servicio de alta velocidad. En Europa es una explosión permanente y están pensando la red transeuropea de alta velocidad. No hay que hablar de China. El mundo industrialmente va hacia ese lado. En la región nadie está desarrollando industrialmente lo que es alta velocidad. Tenés la oportunidad de hacer el Embraer ferroviario, en vez de que ese lugar lo ocupe Brasil, lo ocupa Argentina. En 2008 hubo un anuncio, lo estaba chequeando porque algo repicaba en mi cabeza, hubo un anuncio de un hipotético, subrayo, hipotético, proyecto que uniría Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Sí, ese es el corredor troncal donde debería desarrollarse primariamente, extenderse posteriormente a Mar del Plata, Tucumán y Mendoza. Hay un dato de la alta velocidad que es muy interesante. La alta velocidad la velocidad promedio aumenta 2 kilómetros por año. Esto quiere decir que cada 2 décadas aumenta 40 kilómetros esa velocidad, 40 kilómetros por hora el servicio.
La realidad es que se estima que con el crecimiento chino en la tecnología ferroviaria, ese aumento va a ser exponencial y vamos a estar hablando de, en 2050, trenes que van a andar a 450 kilómetros por hora. Imagínate lo que sería hacer Buenos Aires, Mendoza en un tren a 450 kilómetros por hora, tardás 2 horas y media, 3. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Pero decía. ¿qué te quiero decir con esto? Vos podrías tener todo lo que es tu base, tu corredor troncal de demanda unido con alta prestación, con tecnología de vanguardia y proyectando el país al futuro. Eso por un lado. Y después el ferrocarril, hay que dejar de pensarlo solamente como un lugar donde yo me voy a tomar un tren, subo a una estación y me bajo en otra. El ferrocarril hoy multiplicó, se transformó en holding las empresas ferroviarias en el mundo. Y te lo hablo de empresas estatales como Amtrak en Estados Unidos, la cuna del capitalismo global. La empresa ferroviaria de pasajeros es pública. En Europa todas las empresas en formato sociedad anónima, en formato sociedades mixtas o sociedades del Estado, pero tienen mayoría accionaria pública. ¿Pero qué hacen? Crean unidades de negocio alternativas. Yo creo que el ferrocarril en Argentina tiene estaciones en todas las capitales de provincia. Hay que Retiro tiene que tener un shopping y ese shopping tiene que facturar para el ferrocarril, como factura Renfe en Madrid, en Atocha, como factura el ferrocarril en Londres o Amtrak en Nueva York. El Madison Square Garden está arriba de una estación de subte, no es que en Estados Unidos no se hacen cosas, arriba de una estación de tren, que es Penn Station. Entonces, lo que digo es, hay que pensar cómo potenciar los ingresos complementarios. Por ingresos complementarios, oficinas, hoteles, shoppings, zonas comerciales, Renfe factura 350 millones de dólares por año. Eso al ferrocarril argentino le vendría muy bien. Quizás factures el 40% de eso. Igual le vendría muy bien y mejoraría su contabilidad. Entonces hay que pensar cómo transformar el ferrocarril en un holding que pueda explotar otras áreas aparte de lo que es solamente el servicio de pasajeros o el servicio de carga, que es lo troncal en el ferrocarril, es lo más importante, que cumple ese servicio. Pero sí que pueda pensar otras maneras de generar ingresos, teniendo en cuenta lo que decía Jonathan, tiene los terrenos más estratégicos en todo el país. Entonces, hay una oportunidad ahí que el ferrocarril, y nadie generalmente en el debate público lo plantea, para poder generar un ferrocarril moderno. Tanto en el servicio, que sea un aspiracional, como es la alta velocidad, tanto en el negocio, que pueda ser un holding, que construya viviendas, que construya oficinas, como ocurre en muchos lugares del mundo, que construya centros comerciales, y tanto en lo industrial, en la posibilidad de volver a tener ese desarrollo industrial que tuvo en el pasado, pero pensando en la industria y en la tecnología que necesita el presente y el futuro. Mirá, si metes un Buenos Aires, Córdoba, 2 horas y media. Sería hermoso. Vamos a dar a la mona y volvemos. Che, ¿alguna de las respuestas que quedaron picando, algunas iban para ustedes que quieran levantar del WhatsApp? Se me pasaron, estaba el tema de la ciudad del género, la perspectiva de género al momento de pensar la planificación urbana. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es clave, por supuesto, me parece, debería ser transversal a todos estos temas. Podemos pensar en el transporte con perspectiva de género y en la planificación de la ciudad en general, teniendo en cuenta que las mujeres por tareas de cuidado realizan, por ejemplo, más viajes y tienen ciertas particularidades en los viajes que realizan, porque llevan al chico al colegio, lo van a buscar, lo llevan al médico. Digo, hay más uso, acá corregime si tenés otro dato, pero tengo entendido que hay más uso del transporte público por parte de las mujeres que de los hombres. Entonces, obviamente se tiene que tener en cuenta cómo tiene que ser el transporte, cómo tienen que ser los espacios públicos para que nos podamos mover seguras y para que sean accesibles para todos, porque la perspectiva de género también incluye eso, el pensar en una ciudad accesible para todos, teniendo en cuenta que tradicionalmente las ciudades fueron planificadas por hombres, que son quienes tuvieron el poder desde siempre, ¿no? Me quiero quedar... No quiero abrir a esta hora pero otro... Yo estaba ahí pensando que también qué opinión o qué nos parece cuando vamos a una plaza y vemos que hay un gran canil para perros, porque vivo cerca de una plaza y hay un gran canil para perros. Sin embargo, la zona de juegos de niños y de las infancias está muy disminuida, o hay poco lugar, o pareciera que necesitas como otro lugar. Entonces los niños están inseguros también en zonas por fuera de los juegos, y sin embargo se le da gran prioridad a las mascotas. No digo que acá no hay que darle prioridad a las mascotas, pero ante una infancia... basta de mascotas.
vaca, digo, pero de es una perro. ciudad que tiene una gran predilección por proteger, pareciera más a las mascotas que a las infancias. Yo ahí no tengo datos, pero mi hipótesis de eso Bien. es que como está bajando la tasa de natalidad, como se viene diciendo Sí. tanto, estamos priorizando desde la política pública, o sea, se está pasando, hay gente que elige tener una mascota antes que tener un hijo, y por supuesto que está en la libertad de hacerlo. Pero bueno, me parece que para mí tiene que ver un poco con Sí, eso. pero si Con tenés hasta una la ciudad política. poco Yo adaptada. siempre- La política de subir los subtes, los perros al subte, para mí, bueno, después vamos a abrir Pero- otro vértice de Estoy de acuerdo, debate. pongo un ejemplo, la plaza que está en Córdoba, Guillan Lloré. Pero esa es la conocida Plaza de los Perros. Sí, Ahí- pero en la Plaza de los cada Perros. vez el canil se fue ampliando. Sí, sí. Exacto, le dicen la Plaza de los Perros, pero ahora Sí. es prácticamente un tercio de plaza es canil. Es Sí, terrible, hay una plaza en Caballito, que es la plaza que está al lado de las dos torres de 33 pisos que construyeron en Caballito, la Pani, digo, donde se junta la barra del bicho, que la plaza es 95% canil. O sea, tenés más espacio para los perros de los ricos que para los hijos de los que vamos a la escuela pública. Nosotros tenemos un caso de un canil que se instaló en la Plaza Santo Dumont, al lado de un complejo habitacional de 400 viviendas, que no pueden vivir por los ruidos. Y detrás de los canil, que no sé por qué este gobierno empezó a proliferar por todas partes, hay un gran negocio de los paseadores, ¿no? Porque la demanda del uso del canil no es generalmente la población común que sale con sus perros a pasear, sino es un uso masivo de paseadores que han generado un negocio tremendo y que obviamente siempre hay una connivencia de funcionarios para que ese negocio se mantenga. Yo, para ir terminando, algo que siempre suele soslayar es, bueno, cómo se pueden implementar estos cambios, ¿no? Porque cuando hablamos que las ciudades están teniendo políticas totalmente contrarias a las que estamos planteando acá o reflexionando en qué sea lo mejor para la población, tiene que ver de quién toma las decisiones, cómo se gestiona, ¿no? Cuál es la participación de la población en las decisiones urbanas. Ujú. Y creo que ahí es muy importante empezar a pensar eso. Siempre pensamos más en la sustancia de las políticas y no realmente cómo lograr que esas políticas puedan llegar a implementarse, que tiene que ver con la cuestión de poder y quién toma decisiones en la ciudad. Creo que tenemos que empezar a impulsar mucha alternativa de espacio de democratización participativa, empezar a ver cómo sería un gobierno distinto a pensar solamente los legisladores o los parlamentos, el ejecutivo y nadie más decidiendo por la ciudad, porque esos son espacios que están totalmente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros municipios, totalmente cooptados por el desarrollo inmobiliario. No hay una simbiosis, donde en muchos casos son los propios funcionarios los que manejan las grandes desarrolladoras, que obviamente no van a dejar intersticio para que este tipo de políticas pueda discutirse. Y creo que ahí es donde la ciudadanía tiene que empezar a pensar y a impulsar instancias de gobierno totalmente distintas a esta democracia representativa que tenemos. Se nos acaba de caer la pauta de Eduardo Elstein en este momento, así que te agradezco, Johnny. Che, último que abro, tiene que ver con la ocupación del espacio público. ¿Viste el meme de padre de familia que según el color de piel te define? Es tremendo cómo vos vas al Parque Centenario y levantaron a todos los manteros, pero tal como vos traías, digo, no, nadie habla mal del laburo ni del rebusque de nadie, ¿no? Pero si haces un gimnasio a cielo abierto, no tenés a la gorra invitándote gentilmente a retirarte. Si vas a tirar tus mantas para bancar con alguna ropa que conseguiste y parar la olla, bueno, seguramente no lo puedas hacer y tengas espacio público con chalequito verde levantándote inmediatamente. Muchos mensajes que llegan, qué mesaza, hola Jairi Belu, equipazo. ¿Hay algún sector político que tenga en agenda estos temas? ¿Hay algún sector político que tenga en agenda estos temas? Yo, mirá, quiero creer que todos los tienen distintas miradas al respecto, Tal cual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Quizás, si vivienda por ahí, creería que el Ejecutivo Nacional no es su principal preocupación en este momento. Pero sí, con distintas visiones, yo creo que son temas que están en debate. Yo creo que hay cierto consenso en los temas de transporte en la ciudad y en lo que hay que hacer en el AMBA. Creo que en materia ferroviaria ningún sector hoy de la política nacional tiene claro qué hacer con el ferrocarril. Johnny, Yo soy tanto más pesimista. basta viejo, uno que salga optimista, vendimos ciudades del futuro con tren bala y Por jardines lo menos colgantes. en la ciudad de Buenos Aires yo sí veo una alta dependencia de por lo menos partidos mayoritarios al sector inmobiliario, ¿no? Y a la construcción. Si no nos explica lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y que no sea un escándalo absoluto. Atraviesa banderías políticas. Transversal el negocio. La billulla en dólares, bueno, porque tiene un origen más anterior, ¿no? Que No, la y- dolarización de la vivienda en Por Argentina que ejemplo, hicieron los milicos. El paradigma es justamente IRSA, que tiene afinidad con los partidos mayoritarios de la Argentina, ¿no?
A Eduardo 2020 siempre le quién fue gane. bien. Sí, a Eduardo siempre le fue bien desde que hizo el shopping Abasto, hasta esta parte. No pudimos hablar de los intereses que tiene en Caballito Eduardo Elten, uno de los últimos reductos disputados entre Espacio Ese que Verde. está comprando todas las tierras que se están vendiendo. Bueno, ya sabes, vos sabés que pones en Google el dueño de Argentina y quién te sale. Si no me creen, hagan este esfuerzo. En casa ponen Google, dueño de Argentina, y me dicen quién les sale. Che, les quiero dar un gran agradecimiento a los tres por haberse venido. Estuvimos con Jonathan Valdivieso, abogado ambientalista, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con Gisela Melo López, del colectivo de arquitectas, especialista en desarrollo territorial, y con Federico Conditi, que es especialista en política y planificación del transporte y en operación de servicios ferroviarios. Muchas gracias a los tres. Nosotros nos vamos a una tanda muy breve y cuando volvamos vamos a hablar del Atlántico Sur y de la Antártida. ¿Qué hacemos en un lugar donde saca el 95% la libertad avanza, Belén? Bueno, que dé respuestas el que tiene esas respuestas. Que venga y que sí, que responda. venga y dé la cara por nuestros antárticos, el señor David Pizarro Romero, que viene después de la tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio